Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Bueno, vamos a hacer esta noche una clase bastante cortita. No vamos a avanzar mucho. Quiero nivelarme con otro grupo paralelo. Así que pensaba tomarme libre, pero no quería defraudarlos, así que no. Vamos a avanzar un poco. Porque creo que está interesante telenovela Maricucha, ¿no? O Dama de Acero, una de las dos creo que está muy buena. Está interesante, Lisa. Sí, señores, hay que estar al tanto. Esa es la realidad. Bueno, estamos analizando, jóvenes, los diferentes factores que influyen en el comportamiento y en la conducta del consumidor. Decíamos nosotros, primero vimos que hay varios factores de tipo cultural, la cultura, los factores sociales. Entre ellos, en los factores culturales vimos el tema cómo la cultura, la subcultura y la clase social influyen en el comportamiento del consumidor. Pero también estaban los factores sociales, entre ellos, por ejemplo, los grupos de referencia y las redes sociales también influían. Está la familia, que es un factor social clave y fundamental. Se dice que la familia indudablemente es la organización o el grupo primario más importante que influye en el comportamiento y en la conducta del consumidor. Decíamos que nosotros los individuos, las personas, somos parte de diferentes grupos. Pertenecemos a diferentes grupos. Pertenecemos a diferentes organizaciones, entre ellos la familia, ¿no? Y la familia obviamente es la organización de consumo más importante de la sociedad, ¿no? Entonces, los grupos como la familia, los clubes, las organizaciones, esas organizaciones, el club puede ser, por ejemplo, una organización política, cultural, social, deportiva, empresarial, de la cual somos miembros, hace que ese tipo de organización a la cual pertenecemos influyan definitivamente en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, pero sobre todo la familia. Entonces, al ser miembro de varios grupos, clubes u organizaciones, obviamente el hecho de pertenecer, por ejemplo, a esos clubes, entre ellos la familia, hay un tema importante que hay que definir y que se llama el rol, el papel o el rol que juegan, por ejemplo, las personas. Usted si es miembro de un grupo empresarial, un grupo político, un grupo religioso, un grupo como la familia mismo, es miembro de una asociación, etcétera, etcétera, tiene roles, tiene un papel que desempeña. Algunas veces es jefe, algunas veces subjefe, a veces gerente, a veces directivo, o a veces simplemente es un miembro de base. En el caso de las familias, nosotros tenemos diferentes roles, ¿no? Por ejemplo, nuestro rol, por ejemplo, o papel de padre, de madre, de hijos. Y obviamente tiene que ver también con que el hecho de tener un papel o rol, hay un tema que te vamos a comentar después enseguida, por ejemplo, tiene que ver con el tema del estatus, ¿no? El hecho de ser padre, jefe de hogar, miembro de una familia, te da un rol, pero un papel, y a lo vez tienes un estatus. El hecho de ser el principal líder de una empresa, de una organización, tienes el papel o el rol de máximo directivo, pero también tienes un estatus, un nivel, una categoría. En el caso de la familia, que es seguramente el tema más controversial hoy en día, más que controversial, más moderno, yo diría, es que los roles, el papel ha cambiado profundamente. Fíjense, las compras familiares hoy en día
Es interesante analizarlo desde diferentes perspectivas. Esos roles, ese papel de las compras, especialmente en las familias, ha cambiado los últimos 20 a 30 años. Por ejemplo, dice nuestros apuntes, esa pie de fotografía, fíjense, ese señor es un padre, digamos, un esposo, digamos, hace 20, 30 años casi no se concebía el rol, por ejemplo, de compras que tiene que realizar. Hoy en día, se dice que el 65% de los hombres compran habitualmente los productos de abarrotería, por ejemplo, para el hogar. Mientras que en el pasado, la compra de artículos de tecnología relacionados con la tecnología, con las herramientas, con artículos de ferretería, generalmente estaba reservado para los hombres. Hoy en día, los estudios revelan que el 50% de las mujeres influyen de alguna manera en la compra de esos productos relacionados con la tecnología, con las herramientas, con tecnología, con los productos de ferretería, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante conocer los roles y el papel? Porque obviamente al conocer ese rol, ese papel que desempeñan, las compañías, por ejemplo, de esos productos, de esos servicios, rediseñarán o diseñarán o adaptarán sus productos o sus servicios y para otros bienes también y servicios, considerando esos elementos, esos cambios en los roles de compras que acontecen, por ejemplo, en el mundo, en el mundo real, en la sociedad en general, ¿no? Entonces, ese es un tema importantísimo. Y la familia, por el tema de los valores, de los roles, de las costumbres, de los principios, de las tradiciones, transmiten de generación en generación, como sabemos, por ejemplo, las preferencias, las actitudes, las decisiones, entre otras cosas, de compra de los bienes y servicios, y ahí estamos justificando cómo la familia indudablemente es de lejos la organización más importante de las compras. Fíjense este cuadro, cómo hablando de la familia, podemos relacionar entre los compradores y los consumidores en las familias. Dentro de la familia es interesante. Por ejemplo, en este cuadro interesante, que es una matriz, podemos apreciar, por ejemplo, en las filas tenemos los consumidores, que pueden ser solamente bienes y servicios que solamente consumen los padres, madre, padre, los hijos. Algunos bienes, por ejemplo, consumen algunos miembros de la familia y algunos bienes y servicios que también consumen todos los miembros de la familia. Y en la columna tenemos, por ejemplo, quienes deciden la compra, quienes toman la decisión de compra. Solo los padres, tenemos solo los hijos y también hay algunos o todos los miembros de la familia también deciden la compra de un producto. Por ejemplo, veamos, por ejemplo, los consumidores, por ejemplo, de pañales, los consumidores de los desayunos y de los cereales, generalmente quienes consumen son los hijos. Pero generalmente quienes deciden la compra o toman la decisión de compra, por ejemplo, son los padres. Entonces, los mensajes, en muchos casos, los esfuerzos de marketing tienen que orientar, ¿verdad? Hacia los padres. Si se trata, por ejemplo, de la compra por ejemplo, los servicios, por ejemplo, la compra de computadoras, algunas actividades o festivales o eventos deportivos, etcétera, etcétera, generalmente los consumidores son algunos miembros de la familia. Y también los que deciden la compra son algunos o todos los miembros de la familia. ¿Quiénes deciden, por ejemplo, la compra? ¿Quiénes son los usuarios de la ropa? ¿Quiénes son los usuarios de los seguros de vida? Generalmente los usuarios son todos los miembros. La ropa es para todos los miembros de la familia. Los seguros de vida se supone que es para todos los miembros de la familia, pero quien toma la decisión de compra, de esos bienes o de esos servicios, sin duda son solamente los padres. Entonces, ese es un poco cómo el rol está cambiando, señores. En el pasado, quizás solamente las decisiones de compra básicamente eran de los padres. Hoy en día también hay influencia de los hijos y de otros miembros, por ejemplo, de las, digamos, de la familia. Por eso es que
En la siguiente diapositiva aparece lo que se conoce hoy en día, y es importante mencionarla, la consideración de ciertos factores de tipo social que han aparecido y que es bueno distinguir entre los diferentes roles de compra. Hay al menos 5 roles de compra que se puede ejercer a lo largo del proceso de compra de un producto, ¿no? El proceso de decisión de compra que vamos a estudiar un poquito más adelante es todo un proceso, por ejemplo, de 5 etapas. Durante durante esos 5 pasos del proceso de decisión de compra aparecen muchos roles de compra. Por ejemplo, el primer rol de compra es, por ejemplo, el iniciador. El iniciador es aquella persona, en nuestros apuntes, que primero sugiere o piensa en la idea de comprar un producto. Entonces, ¿quiénes son los iniciadores? Son los que llevan a la aparición, por ejemplo, de la necesidad por parte del consumidor, ¿no? El iniciador no es lo mismo, por ejemplo, los hijos podrían ser unos buenos iniciadores en la decisión, por ejemplo, dónde comer con la familia, por ejemplo, un fin de semana, dónde salir a comer. Quizás los hijos y la familia podrían ser también los buenos iniciadores, quizás en todo, sobre todo los padres, quizás los iniciadores, por ejemplo, para elegir, por ejemplo, dónde pasar de vacaciones de fin de año con la familia. Entonces son los primeros que sugieren, son los que primero que piensan la idea de comprar qué producto se va a comprar, qué producto se va a decidir. Recuerden, una compra es el deseo. El hijo puede decidir, por ejemplo, el usuario de una ropa puede decidir, por ejemplo, o desear la, la, la compra del deseo, por ejemplo, de un producto determinado, por ejemplo, de calidad, una marca, una marca de una ropa, digamos, o vestido de marca reconocida, prestigiosa, un celular prestigioso, muy caro, pero que en última instancia la decisión de compra a lo mejor lo decidirán, valga la redundancia, los padres, por muchos factores que pueden influir en ese tema. Están los influenciadores, que es otro rol de compra. Son los puntos de, las personas, los influenciadores son aquellas personas cuyo punto de vista o consejo tiene algún peso en la toma de decisión final. Hay que, por ejemplo, los influenciadores son los influencers, los famosos que te sugieren, por ejemplo, cierto tipo de marcas de autos deportivos, quizás en el caso, por ejemplo, de las compras de cierto tipo de productos. Pero cuando hablamos de la familia, quizás para ciertos tipos de productos pueden ser los hijos, pueden ser los padres también. En el caso de los productos o artículos de consumo masivo de hogar, por ejemplo, la asistente de cocina del hogar podría ser, o la señora que trabaja en la casa podría ser su punto de vista clave para poder, por ejemplo, tomar la decisión de compra. En tercer lugar están los decisores. El decisor es aquella persona que toma la decisión de compra o parte de ella, por ejemplo, o gran parte de la decisión de compra. Si compra o no compra, por ejemplo. ¿Qué va a comprar y qué no va a comprar? ¿Cómo va a comprar, por ejemplo? ¿No? Si va a ser el contado, si va a ser el crédito, o dónde comprar, tiene que ver con el punto de venta. En muchos de estos temas tiene que influir básicamente quien toma la decisión de compra son los padres, y quizá en algunos casos el matrimonio, dependerá de las características y la situación que estemos refiriéndonos, ¿no? El comprador es el cuarto rol de compra. El comprador es aquella persona que realmente efectúa la compra, ¿no? El que hace la compra como tal. Y finalmente, el último es el usuario, persona que consume, utiliza el producto. En el caso, por ejemplo, aquí el tema del usuario tiene que ver, por ejemplo, con los niños, los recién nacidos, los bebés. Ahí se aplica casi a la perfección, ¿no? Los niños, los recién nacidos son usuarios, por ejemplo, de servicios de salud, pañales, alimentos para bebés, ¿no? Juguetería. Y en el caso de las personas jubiladas, quizás el tema de los productos
de salud, comentar y quería analizar con ustedes, básicamente. Hace rato hablábamos dijimos hace rato que las personas somos miembros o parte de ciertos roles. Bueno, dijimos que pertenecemos a un gran número de grupos, de organizaciones, de instituciones, si quieren, de agrupaciones, como queramos llamar. Ahora, la posición, dice nuestro apunte, personal que ocupamos nosotros, los individuos, dentro de esos grupos puede ser, digamos, clasificada en roles y estatus. Cada persona tiene su rol y tiene su estatus. El rol se entiende como el papel que se espera que una persona desarrolle en relación con la gente que la rodea. El rol básicamente es el papel. El rol es lo mismo que papel que desempeña. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, el rol puede ser, por ejemplo, de padre. Pero cuando usted tiene un rol de padre, también tiene su estatus. El estatus, por ejemplo, que sería en función al rol que está ejerciendo, el rol de padre. El estatus de padre, el estatus de madre, el estatus de hijo. Licenciado, también podemos decir, ¿no, licenciado? La parte del rol, que el padre tiene un rol, el hijo también tiene un rol, y bueno, en cada familia así es. tiene... Digamos, roles son diferentes. Pero en cambio, en estatus hay niveles. Porque el estatus, dice, es consideración dada por la sociedad en función al rol que ejerce. Yo tengo, a ver, para que se den cuenta, el rol, por ejemplo, de hijos. Mis hijos con los hijos del vecino o de otro familiar, qué sé yo, el rol es el mismo, son hijos, no hay niveles, son diferentes roles que desempeñan. Y el estatus es el mismo, pero donde sí hay estatus ya sería, por ejemplo, entre padres e hijos. En el estatus hay básicamente hay niveles, si quieren. Niveles, será superior o inferior. El padre se supone que es inferior. La madre se supone que es superior, por ejemplo, respecto a los hijos, que es, digamos, un estatus inferior, vamos a decirlo así. Entonces, cada rol implica un estatus necesariamente. Ese es un elemento. Hablamos de rol y hablamos de estatus. El rol de padre va a demandar, por ejemplo, que yo utilice un tipo de alimento, de vestido, de comida, por mi estatus de padre, y mis hijos lo propio, ¿no? Ahora, fíjense este ejemplo que les voy a dar y va a quedar mucho más claro. Voy a poner dos ejemplos. Hagamos de cuenta, hay un trabajador uno que pertenece al nivel operativo. El nivel operativo. Y hay un segundo trabajador de la compañía que tiene otro rol, que es el cargo de máximo ejecutivo y gerente. Uno es operativo y otro es gerente. Ambos son padres. El rol es diferente. Son padres, son diferentes tipos de padres. No hay niveles. No quiere decir que el hecho de que sea padre, un padre de nivel operativo, sea mejor padre o peor padre, por ejemplo, que o por el hecho de que sea gerente, el otro es mejor padre que
otro que tiene, por ejemplo, simplemente un nivel operativo. Aquí solamente existe básicamente diferencias, diferentes roles, si quiere. A lo mejor uno es más cuidado, el otro más descuidado, etcétera, etcétera. Pero donde ya varía es en el estatus. En los roles, no, el rol es padre. Ahora, en el estatus sí. En el caso del nivel de ese trabajador operativo, su estatus le dice que es un trabajador operativo. El otro tiene otro estatus por su condición de gerente general, su estatus le da, por ejemplo, otro nivel o categoría, ¿me debo entender? Porque existen diferentes niveles o categorías, porque hay jerarquías ya. En ese caso, fíjense cómo el rol y por el estatus que tiene, las personas, en este caso, como dicen nuestros apuntes, escogerán los productos significativos de acuerdo a su rol y estatus. El rol de gerente le va a implicar básicamente que utilice cierto tipo de productos, cierto de servicios. Lo propio el trabajador operativo, por su condición de operativo, utilizará cierto tipo de bienes y servicios. Ese trabajador operativo seguramente no utiliza tarjeta de crédito, pero el gerente seguramente tiene varias tarjetas de crédito. El trabajador operativo seguramente utiliza marcas, por ejemplo, no reconocidas y marcas comunes y compra en los mercados populares. En cambio, ese ejecutivo de primer nivel seguramente compra ropas de marca y realiza sus compras en shoppings, en grandes shoppings, en los mercados locales, o se trae, por ejemplo, su ropa desde afuera. Ese trabajador operativo, por su estatus, elegirá, por ejemplo, un reloj de marca, por ejemplo, el trabajador operativo, por ejemplo, un reloj de imitación hechizo, y el otro seguramente utilizará un reloj, por ejemplo, marca honrado. El trabajador operativo quizás utilizará o comprará, por ejemplo, o viajará en un transporte de vía terrestre. El ejecutivo principal, el gerente máximo de esa compañía, donde el mismo lugar que trabajan, ambos, seguramente realizará viajes de negocios, por ejemplo, en vuelos particulares o en vuelos, por ejemplo, en vuelos ejecutivos, vuelos charter. El trabajador operativo comerá, por ejemplo, en restaurantes muy populares y realizará sus compras, por ejemplo, en mercados populares. En cambio, el ejecutivo comprará, por ejemplo, comerá en restaurantes reconocidos y además comprará seguramente en grandes shoppings. ¿Se dan cuenta cómo cada rol primero implica un estatus y ese estatus, por el rol que desempeña, implica la elección, por ejemplo, la escogencia de ciertos productos significativos, por ejemplo, para satisfacer las necesidades y los deseos. De tal suerte que, reitero, lo que estoy queriendo demostrarles con esto es que cómo los roles y los estatus que tenemos por la pertenencia a diferentes grupos, por ejemplo, implica, por ejemplo, implica el uso de diferentes bienes y servicios. Por ejemplo, en mi iglesia, donde yo me congrego con mi familia, mi pastor principal, que es un tipazo, para mi gusto, es un señor, viste por su rol, su rol es pastor. Todos somos miembros, ahí no hay jerarquía, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a roles, nuestro rol, por ejemplo, es ser cristianos, congregarnos, qué sé yo. Pero su rol de pastor principal hace que él, por ejemplo, se utilice una ropa bien especial. Nunca usa saco y corbata, nunca. Simplemente es una ropita bien finita, comprada en los mercados populares, obviamente, y bien peluqueado, bien impecable. ¿Por qué? Porque la gente, el mercado objetivo o los usuarios, lo que quiera usted llamar, se fijan que el pastor principal está al frente por su rol y estatus. En cambio, si yo voy, por ejemplo, con una ropa surcida, voy con lagañas, no me lavé la cara, por ejemplo, estoy clinudo, nadie se va a fijar. Pero el pastor principal sí, por su rol, por el estatus que tiene, ¿no ves? Entonces, con esto estoy diciendo, el pastor, como por su estatus, por ejemplo, compra cierto tipo de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Ese es el marketing y eso es como
Y el hecho de pertenecer a una organización como una iglesia no es malo. Simplemente estoy mostrando que nosotros, usted también seguramente, pertenecemos a un grupo de organizaciones, diferentes organizaciones. Su líder de alguna organización que usted pertenece, seguramente tiene esa característica que lo distingue, porque el estatus, como dicen otros apuntes, es una, es un estatus, un nivel, una categoría que espera que ejerza y es otorgado por la sociedad, entre otras cosas, ¿no? Con eso hemos terminado los factores, señores, los factores sociales. Los factores sociales. Ahora vamos a entrar a los factores personales. Es el tercer, vimos los factores, factores culturales, factores sociales. Ahora vamos a ver el tercero, factores personales. Un tema, fíjese cómo también se va complejizando las cosas y no es tan sencillo entender el comportamiento o la conducta del consumidor. Es los factores personales, la edad y la fase del ciclo de vida. Esto significa que, dicen otros apuntes, que como la edad y precisamente mirando lo que acabamos de ver en el tema de la familia, porque tiene que ver mucho también con la familia, porque el tema de la edad y la fase del ciclo de vida, por ejemplo, son básicamente son eventos demográficos, eventos y sucesos que cambian prácticamente el rumbo de la vida y de las personas. Cuando hablamos de edad y fase del ciclo de vida, por ejemplo, implica que en algún momento nosotros nos encontramos o hemos pasado por la edad y pertenecemos o somos parte de alguna fase del ciclo de vida. El tema del ciclo de vida del producto estudiaremos más adelante en el marketing mix, donde estudiemos la mezcla comercial. Pero las personas también somos parte de un ciclo de vida. Alguna vez fuimos niños, ¿verdad? Nacimos y fuimos niños, bebés si quieren. Después fuimos infantes si quieren, no sé, después fuimos adolescentes, fuimos creciendo, fuimos jóvenes, fuimos seguramente después en algún momento jóvenes y universitarios además. En algún momento, por ejemplo, después nos casamos y fuimos matrimonio joven. Después matrimonio joven con hijos, después matrimonio ya adultos, si quieren, ya con hijos mayores. Después los hijos abandonan, si quieren, por ejemplo, la casa de los padres y con lo que llama, y se convierte con lo que diría Kotler, por ejemplo, en nido vacío. Y más adelante seguramente los padres se quedan solos y finalmente viene la etapa de la jubilación. Fíjense, estoy hablando del ciclo de vida. Y la edad y la fase del ciclo de vida, por ejemplo, va a implicar, por ejemplo, que necesariamente tiene muchas repercusiones en la conducta de las personas, en el comportamiento de los consumidores. ¿Por qué? Porque los gustos, sobre todo las necesidades, los deseos, los gustos, las preferencias por la comida, por la ropa, los muebles, las actividades recreativas, suelen estar relacionadas con la edad. Cuando usted está en la edad de jubilación, ¿qué compran, qué consumen las personas, por ejemplo, en la edad de jubilación? Medicamentos, salud, esparcimiento, ¿verdad? Quizás ocasionalmente algunos, por ejemplo, también quizás vacaciones. ¿Qué compran, por ejemplo, los matrimonios jóvenes sin hijos? ¿O qué compran los matrimonios jóvenes, por ejemplo, con hijos recién nacidos? ¿Qué compra, por ejemplo, un joven adolescente de 12, 13, 14, 15 años? Entonces, cada ciclo de la vida familiar, dicen otros apuntes, las compras también se ven afectadas. Un evento demográfico, por ejemplo, como dicen otros apuntes, cambian rotundamente, por ejemplo, el curso de la vida y de nuestras naciones. Por ejemplo, además de lo que mencionaba hace rato, por ejemplo, con el matrimonio, las cosas cambian completamente. El nacimiento de los primeros hijos, el comprar una casa,
de los recién casados. Cuando usted compra una casa, ¿qué tiene que hacer? Las necesidades aparecen, ¿verdad? Los deseos aparecen. Amoblar, comprar, refaccionar. Un divorcio, no solamente el matrimonio. El divorcio también genera, por ejemplo, un cambio demográfico profundo, ¿o no es así? Si usted está divorciado y está solo, seguramente sus necesidades van a cambiar. Su comportamiento de compra y de consumo va a cambiar completamente. El ingreso de los hijos, por ejemplo, a la guardería o al kinder, o cuando tiene hijos mayores ya ingresando a la universidad, los sucesos y las necesidades, los acontecimientos económicos, por ejemplo, van a cambiar completamente. Usted cuando llegó a ser, usted llegó a la universidad bien cachorrito, todavía jovencito o jovencita, generó todo un movimiento en su casa, ¿no ve? Ya su madre se levantó temprano, seguramente, usted también, emocionado, toma desayunos saludables, su mamá se esfuerza, su padre se esfuerza, le compran a veces, por ejemplo, una cachufleta o le compran, por ejemplo, una motocicleta. Fíjense, estamos hablando de bienes y servicios. Estamos hablando de bienes y servicios, por ejemplo. Estamos hablando de que tienen que comprar su mochila, su trapper, tienen que comprar sus lentes, tienen que comprar su bracket, por decir. Y también los cambios en el ingreso personal. El abandonar la casa de los padres. Ya en la casa nosotros tenemos, de los 4 hijos, 2 ya están afuera. Cualquier rato se nos va una más y después uno más y nos quedamos solos. Yo y mi seño. Estamos hablando, señores, de la fase del ciclo de vida de las personas. La edad y la fase del ciclo de vida. Y nos jubilaremos los dos, la señora. Por eso es que este tema está asociado, por ejemplo, con esta imagen que ustedes ven acá. Es un estudio de segmentación de mercados según la etapa, porque se puede segmentar el mercado según la etapa del ciclo de vida de las personas o de las familias. Este es un estudio que hace la corporación Axiom a través de la metodología Personic X. Este es un estudio anual que se hace en Estados Unidos donde logran identificar 21 grupos distintos de etapas de vida que se describe con esta metodología, ¿no? Y que permite a los mercadólogos o a los estrategas identificar de manera clara esos 21 grupos específicos y a ellos dirigir de manera puntual y precisa, por ejemplo, con todos los esfuerzos de marketing. Por ejemplo, este Personic X de la imagen, por ejemplo, dice, las personas no son solamente padres o médicos o buzos, son todas esas cosas. Y aquí tiene que ver el rol que hablamos hace rato y el estatus, ¿no? Producto de este estudio de tipo demográfico y socioeconómico, para segmentar mercados, por ejemplo, aquí se identifica diferentes roles y estatus. Este señor dice, es padre. ¿Por qué? Porque se puede ver de la cintura hasta el coto, se puede ver, por ejemplo, que tiene que ver, se asocia con el regalo, ¿no? Con cosas para la familia. De la cintura para abajo, si usted mira bien, ahí ve, tiene la pantaloneta de un médico y sus crocs. Así usan los médicos. Y del coto para arriba se puede ver, por ejemplo, el rol de un deportista, buceador. Entonces, fíjense cómo suponemos que este señor tiene hijos pequeños. Es médico, es profesionista, tiene familia y tiene otro rol, por ejemplo, de padre, por ejemplo, que comparte con los hijos el deporte de natación o de buceo, si quieren. Por eso compra bienes y servicios, utiliza bienes y servicios asociados con esos roles y además de estatus que tiene esta persona. Entonces, señores, cómo la edad y la fase del ciclo de vida, por ejemplo, hace que las personas, las necesidades de compra y de consumo, los deseos, ¿verdad? Cambian necesariamente. Otro factor importante, que también es un factor personal, tiene que ver con la ocupación. Ocupación, ¿no?
Una persona que tiene ocupación influye en los bienes y servicios que compra una persona, inclusive a una persona desocupada. No solamente las personas que tienen alguna ocupación. Si asumimos que las personas que están desocupadas también influyen, ¿o no es así? Las personas que están desocupadas también necesariamente tienen que replantear o rever, como se dice, la situación, por ejemplo, del contexto, y obviamente influirá en la compra de los bienes y servicios. Pero estamos hablando básicamente de personas que tienen algún tipo de ocupación o cargo o desempeño. Por ejemplo, el trabajo, una persona que tiene la ocupación de trabajo no calificado, si desempeña un trabajo no calificado, por ejemplo, influye en el tipo de bien y servicio que va a comprar o va a utilizar. Diferente a un profesionista o un profesional. Una persona profesional seguramente utilizará, consumirá, por ejemplo, otro tipo de bienes y servicios, distinto al trabajo calificado, a la persona que tiene un trabajo no calificado. Una persona que tiene un cargo dirigencial, cuando hablo de dirigentes, no me refiero solamente de los dirigentes políticos o de los dirigentes deportivos, que por cierto se los critica mucho, ¿no? La palabra dirigente se refiere a directivos, debe ser los líderes, si quieren, las cabezas principales de las organizaciones que hemos hablado. Un dirigente político, un dirigente religioso, un dirigente de un grupo cultural, de una organización sin fines de lucro, un dirigente o directivo de alguna organización empresarial, gubernamental. ¿Acaso no tienen ciertos hábitos de compra y de consumo? Distintos, ¿no ve? A los profesionistas o distintos a las personas que tienen trabajo no calificado. Entonces, la ocupación también, señores, el tipo de ocupación, el tipo de rol y estatus, en otras palabras, porque tiene que ver también eso con el rol y estatus. Entonces, influyen, señores, el comportamiento de compra. También las circunstancias económicas. Estas circunstancias económicas está determinada en cierta forma por la situación económica, por ejemplo, la tendencia, por decir económica, de un país o de una sociedad. Las circunstancias económicas determinan, por ejemplo, si las personas tenemos o no ingresos disponibles. Las personas que tenemos ingresos disponibles seguramente vamos a comprar un tipo de bienes y servicios. Los que no tenemos, vamos a comprar otro tipo de bienes y servicios. En cuanto a cantidad, lugar de compra, volumen de compra, marca a comprar, no sé, pues. Al igual que la gente que tiene ahorros. Seguramente la gente que tiene ingresos disponibles es muy posible que va a tener ahorros. Hay personas que tenemos ahorros, hay otros que no tenemos. Esa circunstancia económica de tener ahorros, por ejemplo, también va a condicionar el comportamiento del consumidor. Y los ahorros también está asociado con la posición crediticia. Hay personas que seremos o somos sujetos de crédito y otras no. Entonces, si no somos sujetos de crédito, seguramente no podremos comprar el auto, el vehículo del año que hemos deseado para la familia, por decir. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el tema de cómo las circunstancias económicas también influyen, señores, en el comportamiento o en la conducta del consumidor. Otro factor personal, señores, y fundamental y crucial, clave, es el estilo de vida. El estilo de vida es clave y lo voy a dejar aquí el avance. Recuerden que el estilo de vida está asociado con las clases sociales. Nosotros, de alguna manera, aunque nos podemos autodefinir, seguramente nos consideramos parte de una clase social. Aunque es muy difícil, ¿verdad? Ya comentamos sobre eso, es muy difícil determinar a qué clase social pertenecemos porque no hay estudios serios. Pero el estilo de vida es algo tangible que se puede determinar, por ejemplo, cómo es la conducta del consumidor
de las personas de las clases sociales por el estilo de vida que tienen. Y el estilo de vida es un factor personal, al igual que hemos visto ahorita, por ejemplo, que la edad, el ciclo de vida de la familia, las circunstancias económicas, las circunstancias o la ocupación que hemos comentado. Entonces, hay un factor que hablaremos en la siguiente clase sobre el estilo de vida, que tiene que ver con los factores personales. Entonces, aquí quedamos, hasta aquí avanzamos. Con eso prácticamente me nivelé ya con el otro grupo, que yo estaba un poquito preocupado con ustedes, entonces ya estoy más tranquilito. Entonces, yo quería, incluso había la posibilidad de tomarnos libre esta noche, porque nos merecemos. Pero bueno, ya con esto que nivelamos, ya estoy más satisfecho y ya... El jueves va a haber clase, dice. Normal, normal, señores, vamos a seguir avanzando. Era hoy día descansar o nunca. Así que jueves normal las clases. Ya el jueves también yo les voy a indicar, he compartido, no sé si ustedes han podido apreciar, ya el día jueves les voy a explicar en detalle para que vayan avanzando cómo vamos a ir desarrollando su proyecto de investigación grupal, que es un plan de marketing sencillo, muy básico que vamos a elaborar. Ya tienen que empezar a trabajar ya desde esta semana, la siguiente semana, los grupos, y tengo que darles las pautas y las guías. Entonces, para que vayan familiarizándose, jóvenes, les he compartido, está en Classroom, este ejemplo de plan de marketing. Este índice que ustedes ven es el mismo índice que tiene... Voy a enviar al licenciado al grupo, ahorita lo descargué esa aplicación, ese documento. ¿Lo puedo enviar al grupo, Lice? No, pero está en Classroom por si acaso. Si quiere, envíelo al grupo, compártalo si quiere en el grupo de WhatsApp, no hay problema. Como dice alguien por ahí, lo que sobra o abunda no hace daño, ¿no ve? Así que compártalo. De todas maneras está en Classroom esto, ¿no? Este índice es el mismo índice que está estructurado en la guía que les he presentado. Tiene un resumen ejecutivo, el análisis de la situación actual, que sería el punto 2. Tiene el diagnóstico situacional, el establecimiento de los objetivos, la definición de las estrategias, el plan de acción, la asignación presupuestaria y cuenta de resultados y el control del plan. Está bien ordenadito en base a eso, solamente que el de nosotros está mucho más desagregado, que en la próxima clase les explicaré. De todas maneras, en base a este índice o a esta estructura del plan de marketing, hay un ejemplo interesante que le va a servir como guía, por eso lo he compartido. Tiene un resumen ejecutivo, aquí está, como está ahí en el índice que acabamos de mostrar. Es de una empresa de comidas rápidas, fast food, de hamburguesas, marca Naturburger, ¿no? Hay una parte de resumen ejecutivo, luego habla del análisis situacional, el punto 2, luego todo está desarrollado muy bien. Está el punto del diagnóstico situacional también, un diagnóstico interno si quieren. Luego están los objetivos, establecimiento de los objetivos de marketing, en otras palabras. Luego viene la definición de la estrategia, ¿no? Luego viene, está muy bien desarrolladito también, ahí viene la mezcla comercial, el plan de acción. Luego viene la asignación presupuestaria para ese ejemplo hipotético y finalmente el control del plan. Este solamente es una guía referencial, pero de todas maneras yo necesito explicarle un poquito más, hablar un poco más de qué se trata, e inclusive me estoy animando a invertir un poco las cosas a la conclusión de este capítulo, del capítulo 3, estoy pensando avanzar primero a la unidad número 6, que la unidad número 6 se refiere al plan de marketing. Lo avanzamos eso primero para que ustedes tengan también más elementos teóricos para poder comprender mejor y tener mejor idea del proyecto que van a elaborar. Entonces, eso lo vamos a ir puliendo más la próxima clase. Como ya tenemos los grupos y los temas que hemos aprobado, entonces
bueno, ya va a ser mucho más llevadero ya, una vez, reitero, que está sellado ya los grupos y los temas. Por eso nos conectaremos el día jueves, normal nuestra clase jóvenes, pese a la semana de festejos, nuestra facultad, nos merecemos tener el privilegio de compartir con ustedes esta clase. Ya, bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos. Buenas noches. Hasta el jueves, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Buenas noches, hasta luego, que le vaya bien.